Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver todo sobre didáctica. Vamos a ver el concepto y la clasificación, a pedido de un suscriptor en un solo video. Bien, primero, la palabra didáctica proviene del griego, que significa didac, enseñar, y Pica viene de tecne, que significa arte. Por lo tanto, la didáctica es el arte de enseñar. El padre de la didáctica fue Juan Amos Comenio, el cual la desarrolla en su obra Didáctica Magna, ¿sí? Basada en el modelo y orden de la enseñanza. Es muy importante, ya que la escuela se conoce, la escuela que conocemos hoy no es la escuela que existía en la época de Comenio. Él da las primeras bases de el qué, cómo y cuándo enseñar, que establece la didáctica. El concepto. Recordemos que la didáctica es una ciencia teórica práctica que todavía está en estudio si es una ciencia por sí sola, ya que muchos la consideran parte de la pedagogía. Por eso no vamos a diferenciar bien si es una ciencia o una disciplina. Todavía está en estudio, hay gente que la considera una ciencia y otras personas como una disciplina dentro de la pedagogía. ¿Cuál es el concepto? Es la parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Es decir, conjunto de procedimientos y técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios aplicables a todas las disciplinas, ¿sí? Esta parte es muy importante. Es decir, conjunto de metodologías, de procedimientos. Un segundo. Y técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios aplicables a todas las disciplinas. Dentro de la didáctica, lo vamos a hacer general, luego lo voy a conceptualizar, tenemos dos tipos. La didáctica general, básicamente la parte teórica, principios, teorías de aprendizaje, teorías de enseñanza, y la didáctica especial o específica, la cual se dedica a la parte específica, como lo dice, es decir, según la edad, según el grupo de alumnos, según las características del grupo, según el nivel del grupo. Esto lo pueden ampliar desde el punto de vista de Alicia Camilloni en
en el primer capítulo de su libro El saber didáctico. Ahora voy a seguir con el concepto de ambas didácticas. Esto fue un mapa conceptual para dividir los conceptos. Recuerden dejar en los comentarios si tienen alguna duda o necesitan algún otro tema o autor. Siempre les agradezco mucho por comentar. Es importante para nosotros saber si sirve lo que realizamos. Bien, dijimos, dentro de la didáctica tenemos la didáctica general, la cual dice así: está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para enseñar cualquier disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin especificaciones de disciplina. Procura ver la enseñanza como un todo para mejorar sus condiciones y dar eficiencia a lo que se enseña. Está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para enseñar cualquier disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin especificaciones que les hablaba recién, sin tener en cuenta la edad, el contexto, el nivel educativo, etc. De la disciplina, también la disciplina, ¿cierto? Por eso tenemos la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de la lengua, la didáctica de la matemática. Ahí sería más específica. Procura ver la enseñanza como un todo para mejorar sus condiciones y dar mayor eficiencia a lo que se enseña. Y por otro lado tenemos la didáctica especial o específica. ¿A qué se refiere esta didáctica? Es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta. Es decir, la didáctica, como les decía recién, matemática, etc. Es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza en cada campo, disciplina o materia. Recuerden que en la específica o especial también encontramos el tema de las características del niño en sí, por eso es específica. Bien, espero que te sirva. Si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete.
Gracias.